Un abrazo gigante a todos y todas. Este es el canal de Teo Cotidiana y esta nueva sección va a ser para leer artículos, para recomendar libros, para leer publicaciones, para leer comentarios y tweets y lo que sea que se aparezca por ahí, que nos parezca interesante y que converse con nuestro tema principal, que es el Evangelio, que es Jesús, que es el amor a Dios, el amor propio y el amor al prójimo. Vamos a comenzar esta nueva sección con un artículo brutal que conocí esta semana, pero primero vamos a ir con la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. No olviden suscribir, darle a la campanita para que siempre estén enterados de lo que esté pasando por acá. Todos los días estamos generando material, cada semana estamos haciendo cosas distintas. Entonces activen la campanita y suscríbanse para que siempre estén enterados de qué rayos está pasando por Teo Cotidiana. Este artículo es de alguien que no conocí hace poco, empecé a conocer hace muy poco, se llama Noah Alarcón y es definitivamente alguien a quien hay que constantemente revisar qué es lo que está diciendo en las redes. Es muy interesante, aporta un montón en este proceso de reflexionar la fe. Este artículo que nos regaló para teocotidiana.com, quienes no han pasado por allá pueden ir a encontrar un montón de cosas que hay publicadas y semana tras semana hay un montón de cosas más que vamos a seguir publicando. Por allá hay varios enlaces a podcast. Desde Teo Cotidiana pueden escuchar los podcasts preferidos. Si no encuentran cuál es el preferido, nos pueden avisar y nosotros lo podemos conectar ahí para que ahí puedan disfrutar lo que cada uno y cada una escucha también. Este artículo en especial de Noah Alarcón se llama ¿Qué hay de la deconstrucción? Hace relativamente poquito vengo relacionándome con esa palabra. Sé que se usa en varios lugares, desde la sociología, desde la reflexión social, y yo me enteré hace poquito que lo que yo vengo haciendo hace un montón de años al respecto de la fe y al respecto de la iglesia se llama deconstrucción. Vengo hace poquito implementando esa palabra, ah, leyendo y escuchando a otros me di cuenta que todo el proceso de mi fe en el que he repensado algunas ideas, otras ideas las he desechado, otras las he reevaluado, se llama deconstrucción. Noah Alarcón nos invita a reflexionar sobre lo que ha venido ocurriendo en las iglesias al respecto de la deconstrucción, cómo las personas han empezado a pensar la fe trascendiendo los esquemas de los dogmas y los imaginarios y las doctrinas y las enseñanzas que nos han enseñado siempre, que nos han querido brindar siempre desde la iglesia. Uh, Somos una generación de nuevas ideas y hemos querido acercarnos al Evangelio desde esas nuevas ideas. Dice, siempre ha habido personas que se han ido de la iglesia, siempre ha habido familias díscolas, divisiones. Hace un tiempo eran unos cuantos a los que se podía ignorar o tachar de infieles y dejar fuera de la vista para que no nos incomodasen, para que no incomodasen. Ah, eso es. Ese comienzo da en el punto. Um, yo creo que las redes, y más adelante no va a hablar de eso, las redes permitieron notar que lo que muchos pensamos que nos ocurría a un puñado de personas, a un poquito de personas, nos dimos cuenta que eran muchas personas que estaban repensando la fe, deconstruyendo la fe para construir nuevas posibilidades de la fe. Y siempre se nos tachó de eso.
el infiel, el que no es de Dios, el que se va a ir para el infierno, el que no hace parte del remanente, uno de esos que pues fue llamado pero no escogido. Entonces ese pues se va de la iglesia y aparte es un desagradecido porque pues aquí se le ha brindado un montón de cosas y se nos fue. Pero en los últimos años, la cuestión de los desiglesiados o deconstruidos, aquellos que no cuestionan tanto su fe en Cristo como si la forma de expresión de la iglesia en la actualidad, eso es full importante porque lo que algunos que hacen parte de las tradiciones han creído es que nuestra deconstrucción es de Dios y de Jesús y del Evangelio y de los principios de Dios. Y en realidad no. Tiene que ver con cómo nos han presentado a Dios, cómo se ha enmarcado a Dios dentro de los dogmas y dentro de las enseñanzas, cómo han brindado a Dios a partir de unas interpretaciones específicas que hoy, a partir del conocimiento al que podemos acceder de forma masiva, en Internet estamos a 3 clics de lo que antes tenían los que se paraban en el púlpito y era privado, estaba en las bibliotecas del pastor, en las bibliotecas del líder y los demás no tenían acceso a eso, sino unas cuantas personas escogidas dentro de las iglesias. Hoy todos tenemos acceso a ese conocimiento, damos 3 clics y nos encontramos con publicaciones, artículos como este de Noah Alarcón, en el que se visibiliza y se reflexiona lo que está ocurriendo. Pero en los últimos años la cuestión, ok, ya esto lo leímos, ok, no, pero en los últimos años la cuestión de los desiglesiados y deconstruidos, aquellos que no cuestionan tanto su fe como si la forma de expresión de la iglesia en la actualidad se ha convertido en una cosa diferente que es muy difícil de categorizar y que resulta cada vez más incómodo de ignorar. La pandemia ha acelerado los procesos y la vida digital en las redes sociales, ha abierto centenares de variantes y de posibilidades, juntando comunidades que en otros momentos hubieran estado aisladas. Hay un gran número cada vez mayor de personas que se siguen considerando cristianos y seguidoras de Cristo en diferentes grados. Como veremos, es muy difícil categorizar todo esto, pero que se ven incapaces de ser honestos con sus creencias y seguir dentro de la estructura, el orden y el mandato de sus iglesias locales. Este punto es full importante porque lo que se nos ha enseñado siempre es que el cristianismo es una entidad hermética, es una sola cosa, es una misma creencia. Todos los cristianismos creen de esa manera, a la manera de la denominación específica a la que se pertenece o a la manera de la iglesia local específica a la que se pertenece. Y si alguien se sale de ese marco, no se es cristiano. Entonces, por muchos años creímos en nuestras iglesias que cristianismo era lo que se practicaba y enseñaba y vivía en nuestra iglesia, en nuestra pequeña burbuja. Y la pandemia ha permitido que estemos en las redes descubriendo que hay otros cristianismos, descubriendo que hay otras formas de expresar y de vivir la fe, descubriendo que hay otras maneras de hacer comunidad y eso como que boom, explotó las burbujas en las que cada uno y cada una vivía y nos damos cuenta que hay iglesia más allá de nuestras iglesias locales. Vayamos por partes, dice Noah, porque no es sencillo hablar de esto. Si algo caracteriza lo que está sucediendo en los últimos años en el evangelicalismo mundial es la imposibilidad de ponerle etiquetas. De hecho, muchos creen que esta deconstrucción no es siquiera un movimiento. David Hayward
no sé cómo se pronuncia el apellido, el ilustrador el ilustrador y pensador, conocido como Naked Pastor. Creo que muchos han pasado por ahí. Naked Pastor es este señor que dibuja unas caricaturas que invitan a pensar más allá. Se me ocurre una en la que hay como una cajita y las personas están intentando obligar a que Dios quepa en esa caja, y en la cajita dice dogma o dice doctrina. Y la intención de esa ilustración en especial es mostrar como que queremos encerrar, obligar a que Dios quepa en nuestros dogmas y en nuestras doctrinas. Y hay un montón de ilustraciones más. Son originalmente hechas en inglés, pero se traducen al español también y se pueden encontrar como Naked Pastor. Y lo que hace es invitar a eso, a reflexionar más allá de los marcos en los que nos han obligado a pensar a Dios desde nuestras diferentes denominaciones. Ah, el hombre dice, no somos un movimiento y no estamos organizados. Lo explica a partir de ciertas críticas que recibe de estar levantando un movimiento para acabar con la iglesia. Él mismo explica que la mayoría de las personas en deconstrucción no están en contra de la iglesia. Eh, de la, del mismo que una mujer deja a un marido abusivo, del mismo que una mujer que deja, perdón, no entendía qué pasaba por ahí, no se me hacía, no me daba sentido lo que estaba leyendo, del mismo que una mujer que deja a un marido abusivo no significa que no crea en el matrimonio. Y ahí es donde reside la primera clave de esta cuestión. Mucha gente se está yendo de las iglesias porque éstas se han convertido en entornos coercitivos. Yo me acuerdo una reunión que tuve con una muchacha una vez. Estábamos en el rollo de hacer un documental. El documental se llama Él entre nosotros. Lo pueden encontrar aquí en el canal. Es un documental que habla sobre Jesús desde diferentes posibilidades urbanas, desde la teología, desde las artes, desde las profesiones, y nos citamos porque ella iba a ser parte del documental. Y en una reunión a las 8 de la mañana, si no estoy mal, en un café, ella me decía, mire, es que yo no sé dónde encontrar a Jesús, yo no sé dónde encontrar a Dios. Me dijeron que si me vestía como ellos me decían que debía vestirme, ahí estaba Dios. Me dijeron que si me comportaba como ellos decían que había que comportarse, ahí estaba Dios. Me dijeron que si hablaba como ellos decían que había que hablar, ahí estaba Dios. Y me hizo parece un poema desgarrador. Me hizo una lista así, una por una de las cosas, siempre repitiendo la misma frase. Y al final, quebrada, llorando, me decía, y ahí no estaba Dios y en este momento no sé dónde encontrarlo. Y yo creo que de eso se trata. Yo creo que hay un montón de gente que se está dando cuenta que el lugar donde las iglesias, nuestras iglesias, nos contaron que estaba Dios, no es realmente donde está Dios. Y no sabemos dónde encontrarlo, porque no se nos ha enseñado. Entonces empieza un proceso de volver a caminar, dejando a un lado los paradigmas que nos han enseñado para crear nuevos paradigmas. Hay una diferencia entre una secta y un entorno coercitivo, y esa diferencia es que hay pocos pasos para que un grupo coercitivo se convierta en una secta y muchas zonas grises. En los testimonios personales de muchas personas que ya no asisten a las congregaciones ni se reúnen con otros grupos adyacentes, está la
está el convencimiento de que con ellos se emplearon tácticas coercitivas, quizá incluso con buena intención, como suele ser habitual. Ah, no hacer, no hagan. Hay policías en, en medio de lo que debes o no debes hacer. No debes tomar, no debes bailar, no debes salir. Tenés que ir todos los días a tu iglesia, tenés que ir todos los días a la programación de tu iglesia, porque si no hay algo mal en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en lo que sea que sos como persona, entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. No podés poner como prioridad tu familia, porque la prioridad tiene que ser Dios, y Dios representado en el organigrama de la iglesia. Y hay como un policía, hay gente que revisa cuánto estás o cuánto no estás diezmando. Y si no diezmas, entonces no podés ocupar lugares de liderazgo. Una cuadrícula tras otra cuadrícula en la que constantemente te están diciendo qué decir, qué ser, cómo serlo, qué hacer, cómo hacerlo, y están vigilando que lo hagas. Y si no lo haces, pues te ponen en disciplina, te quitan los cargos de liderazgo, no te permiten lugar en la iglesia y sos un señalado, sos un paria, sos alguien que no tiene lugar en lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia o algo así. A algunos les ha llevado años darse cuenta cuánto... A algunos les ha llevado años darse cuenta de que sentían un malestar constante junto con la obligación de no salir de allí. Otros dan testimonio de haber estado a veces desde la infancia en grupos de origen evangélico abiertamente sectarios. Que un grupo se considere una secta no tiene tanto que ver con esa idealización que se hace desde el conocimiento de gurús carismáticos que llevan a su rebaño al suicidio. A veces no hay llamados abiertamente destructivos. No siempre son sectas de origen neopentecostal. Esas son las más llamativas y las que siempre suelen salir en los periódicos. Pero hay muchos testimonios de grupos sectarios que se encuentran en el otro extremo del espectro denominacional, de las que apenas tiene noticia por su hermetismo, de las que apenas se tiene noticia por su hermetismo. Salir de esos entornos es casi imprescindible para poder volver a la funcionalidad social, y conlleva un proceso de análisis de qué es lo que se cree por sí mismo y qué creencia ha sido impuesta y obligada. Este proceso de análisis, de duda, es lo que muchos han llamado deconstrucción, pero a muchos otros ni siquiera les gusta esa etiqueta. Aquí hay un stickercito. Esta autora tiene un lugar en Patreon donde se le puede apoyar para quienes les gusta apoyar los proyectos de los autores cristianos. Aquí en la página de Todo Cotidiana, en el artículo, en la publicación del artículo, se pueden encontrar con la etiquetica si quieren apoyar. Lo que se, lo que se deconstruye a menudo es la enseñanza concreta de la Iglesia y su interpretación de las doctrinas bíblicas. La deconstrucción, quizá con otro nombre, es algo común en el entorno protestante, puesto que de las raíces reformadas, una de las raíces reformadas, una de las raíces de la reforma, es la libre interpretación de la escritura, y el lema Iglesia reformada y siempre reformándose. Y a menudo una lectura libre de la Biblia hace entender a muchos que lo que se predica y se enseña no coincide con lo que se lee. Hay diferentes grados de duda. Hay mucha gente que está en contra de la definición de exevangélico o exevangelical. Uh, Exvangelical en inglés, que se expone en la misma página de Wikipedia. Es un movimiento social de personas que han dejado el evangelicalismo por el ateísmo, el agnosticismo o el cristianismo progresista. En,
Es cierto que hay mucha gente que ha llegado desde la iglesia al ateísmo y el agnosticismo, pero la gran mayoría se encuentra en un terreno intermedio, conservando una parte muy importante de la fe que no se debería considerar cristianismo progresista. Sobre todo porque el término progresista o progre es utilizado incluso como una etiqueta aglutinadora y reduccionista que no honra nada de la verdad. Desde los entornos de la iglesia evangélica que ven cómo la gente deja de asistir a sus congregaciones y comienzan a hablar activamente en redes sociales acerca de sus dudas y su descontento, es fácil tildar de progresista al otro y desestimar sus dudas. Es un mecanismo de defensa, en cierto modo, para blindar el sistema. Etiquetar y categorizar al otro, al disidente, con sus dudas es quizá el mejor modo de que esas mismas dudas, muchas veces legítimas, no te alcancen a ti. Eso nos pasa un montón en Teo Cotidiana. Aquí Noah Alarcón está dando una radiografía de lo que ocurre con Teo Cotidiana, conmigo, ¿no? Eh, el cuestionar la iglesia, el hacer preguntas, el no estar de acuerdo con las respuestas que me brindaba la iglesia local, el buscar respuestas en otras denominaciones o en otras iglesias locales, el constantemente estar en un camino de sospecha, como que algo no me cuadra, como que quiero encontrar más y más para poder en algún momento poderme conectar con qué es la verdad o algo así. Y me tachan de progresista una y otra vez por todas las redes sociales. En algún momento aparece alguien que es muy conservador y me acusa: vos sos un liberal, es una de las palabras que usan, o vos sos un progresista o un progre. Y en realidad yo no me siento progresista. Tengo varios amigos teólogos en Colombia y en diferentes partes de América Latina que sí son abiertamente progresistas. Yo soy progre, yo no lo soy, ¿cierto? Y camino todavía por espacios de conservadores, pastores conservadores que son amigos, con los que converso, con los que discuto, y camino en entornos de progres con los que converso y también con los que discuto. No necesariamente pienso o acuerdo con todo lo que ellos dicen y acuerdan. De hecho, la propia página de Wikipedia, que define el cristianismo progresista en inglés, es un compendio de los prejuicios que se exponen desde un punto de vista más fundamentalista dentro del cristianismo evangélico contra todos los disidentes. Se acusa de progresista, entre comillas, a aquellos que siguen considerándose cristianos y que se caracterizan por la disposición a cuestionar la tradición, a aceptar la diversidad humana, por un fuerte énfasis en la justicia social y en el cuidado de los pobres y los oprimidos, por una mayordomía del medio ambiente de la tierra. Los cristianos progresistas tienen una profunda creencia en la instrucción de amaros los unos a los otros dentro de las enseñanzas de Jesucristo. Es curioso que la acusación de parte de la iglesia evangélica más conservadora consista precisamente en querer ser más fieles a la enseñanza central del evangelio. Esa parte me parece boom, me parece brutal, porque precisamente somos acusados por volver a Jesús. Somos acusados por volver a la esencia, al centro, al corazón del evangelio. Suelo decir, el corazón de la escritura es el evangelio, el corazón del evangelio es Jesús, el corazón de Jesús es el reino de Dios, y el corazón del reino de Dios es el amor a Dios amando al otro, ¿cierto? Y volver a las escrituras, volver a Jesús, volver al énfasis de amarnos los unos a los otros, de caminar como caminó Jesús, con compasión, con solidaridad, llenando de discursos de esperanza a quienes lo seguían,
es lo que nos genera esa acusación, ese señalamiento. Vos sos un progresista, vos sos un liberal, ¿no? Liberal no como sinónimo de progresista, sino como otra de esas palabras que usan para tildarnos de los que no son, de los que están equivocados. Y nuestra equivocación es volver a Jesús. La lucha de los deconstruidos o desiglesiados o progresistas y las formas más conservadoras y fundamentalistas de la iglesia evangélica está en diferentes puntos, ya sea que se centre en el debate en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el centro del evangelicalismo, o lo que ocurre en el resto de Occidente, los lugares a donde los misioneros estadounidenses llevaron la iglesia evangélica. En Estados Unidos hay un fuerte componente político en esto que a estas alturas ya se considera división. Esa división política también ha afectado al resto de la iglesia protestante occidental en diferentes grados. Pero en muchos lugares de España y América Latina la deconstrucción comenzó mucho antes de que fuera evidente el viraje político de una parte del evangelicalismo hacia la derecha o la ultraderecha política. Es decir, hay un componente político, pero ese no es el origen. La politización de la iglesia es causa de la salida de muchos de dentro de sus filas, sin duda, pero se van y saben que pueden irse porque otros se fueron primero. Aquí es donde necesitamos hacer un poco más de análisis y retrospectiva y pararnos a pensar. No es fácil saber por qué está ocurriendo, pero se puede analizar el lugar en el que se encuentran muchos de los que están pasando por este proceso o no movimiento. Los, los que conozco yo personalmente son personas para poder creer y honrar las enseñanzas de Cristo han tenido que dejar, son personas que para poder creer, otra vez, los que conozco y personalmente son, los que conozco yo personalmente son personas que para poder creer y honrar las enseñanzas de Cristo han tenido que dejar las iglesias donde tuvieron acceso por primera vez a esas enseñanzas. Es algo tan profundamente paradójico que no se puede resumir en un sencillo artículo como este. En las iglesias aprendieron quién era Jesús y lo que decía la Biblia sobre ello. Pero cuando empezaron a crecer espiritualmente a la imagen del Evangelio, recibieron mensajes contradictorios y una imagen de grupo que debían honrar y que no les permitían expresar individualidad ni dudas. Las dos opciones estaban claras: conformarse a una visión doméstica y reducida del cristianismo, me encanta esa palabra, doméstica, es como si a Jesús, el gran león, como le decimos aquí en la casa, le pudiéramos limar las uñas, pudiéramos domesticarlo, hacerlo un gatico de nuestra casa, y es un león indomable, es eterno, trasciende, desborda lo que digamos de él, lo que pensemos de él, donde lo queramos meter, donde queremos hacerlo caber, él es más grande, no se puede domesticar. O salir de ese entorno para poder crecer y explorarlo. El proceso hasta tomar la decisión puede haber durado años, en los que se han sufrido diferentes grados de incomodidad, coacción y disonancia interna. Entonces, claro, es obvio que a mucha gente que está en estos procesos de deconstrucción se le acuse de no querer ir a la iglesia. No es que no quieran ser comunidad ni reunirse con otros creyentes, es que cuando lo haces sin seguir las normas eclesiológicas del evangelicalismo, tampoco lo consideran válido. Amo este artículo, no así escuchas esta vaina, perdón por los errores mientras voy leyendo. No suelo leer en voz alta, pero quiero mucho explorar diferentes artículos con cada uno, cada una de ustedes,
Entonces vamos a ir aprendiendo a hacerlo con más calma, con más tranquilidad. Esta es mi primer vez. Perdón por las equivocaciones, Noah y quienes escuchen. Ah, pero amé este artículo. Eso, es una radiografía de mi vida. Hay gente que no quiere saber nada de ceremonias dominicales ni de cultos, pero hay otros, una gran parte, de los que están en el proceso de la deconstrucción o los progresistas o desiglesiados que tienen un anhelo genuino de comunidad. Una gran parte de ellos llega a la conclusión de que iglesia es algo que uno es, no algo a lo que uno va, una creencia básica neotestamentaria. Y supongo que será cuestión de tiempo que estas comunidades más informales, más alejadas de la tradición, vayan tomando forma y de una forma muy poco articulada, como es propio del momento histórico que estamos viviendo. Muchas de esas personas aprecian las formas más tradicionales del cristianismo, la liturgia de los grupos protestantes históricos, por ejemplo, siempre y cuando esas formas sean consecuencia de la vida espiritual centrada en Jesús y no pretendan imponerse como la expresión única y exclusiva de la espiritualidad individual y comunitaria. Hay una vaina bien interesante. Hace un tiempo acompañé el proceso de una pareja enamorada que en la iglesia los habían señalado, acusado, separado porque habían tenido sexo antes del matrimonio. Entonces esta pareja estaba segura de que querían estar juntos y toda la vaina y se quisieron casar, pero el pastor no los quería casar. Los acompañé, les expliqué que el matrimonio importante, lo que los juntaba, era el matrimonio civil y ya se habían casado por lo civil, solo que el pastor no quería dar su bendición al respecto del matrimonio, de la familia que se estaba juntando, de la familia que ya existía, ya eran familia. Y hablando con ellos, querían pues que les recomendara algún pastor que los casara, o que les recomendara alguna forma de hacerlo. Y algo que se me ocurrió fue como, ¿y si oran sus papás por ustedes y esa es la ceremonia central? Y eso hicieron. Fue muy lindo, me invitaron a acompañarlos en el matrimonio. Yo di un mensaje de reflexión al respecto de cómo aplicar el Evangelio a los diferentes momentos de la vida matrimonial. Y el matrimonio fue sus papás orando por ellos. Un poquito hablando acerca de ese separarse de las tradiciones impuestas por la iglesia y mirar otro tipo de alternativas, ¿no? Que también son válidas y que por no estar dogmatizadas muchas iglesias en su tradición no aceptan. Hay otras posibilidades. Hay otras posibilidades de ritual y hay otras posibilidades de comunidad. Una de las vainas de las que casi no se habla en la iglesia se suele citar el no dejando de congregarse como hacen algunos. Pero un texto más arriba, que considero que es muchísimo más importante, dice no dejando de estimularse, algo así, de estimularnos en el amor y las buenas obras. Es decir, la congregación de la que se invita a no alejarse es una que estimula al amor y las buenas obras. Y yo estoy seguro, hay congregaciones que hacen eso, pero hay muchas otras que no estimulan al amor y a las buenas obras, sino a discursos de odio, a discursos de segregación, a discursos de confrontación y que en realidad alejan a las personas de la enseñanza central del Evangelio, que es el amor. Es obvio que la separación es irremediable, pero me atrevo a decir algo. El hecho de que tanta gente en deconstrucción siga fascinada por Jesús, por su mensaje, es una muestra de que al contrario de lo que se intenta decir desde el mainstream religioso, no se trata precisamente de una muerte espiritual, más bien parece todo lo contrario.
cuando la gente avanza en este camino de deconstrucción, o como sea que se llame, muchas veces se da cuenta de que su autenticidad, su búsqueda genuina de Dios, provoca curiosidad en los demás, no rechazo. La comunidad informal que hay en línea se convierte en un punto de apoyo para aprender a utilizar el criterio propio y acabar descubriendo que desde este otro lado el ejercicio de la fe ya no resulta una obligación, sino una liberación. Hermoso final, ese final estuvo ¡puf! Noah escribe brutal, su mensaje es brutal. Y quiero añadir algo, y es que Jesús en su época es algo diferente. Jesús en su época genera un movimiento que no, si bien tiene ideas de las tradiciones religiosas nominales, no pertenecen a las tradiciones religiosas nominales, la cuestionan, la confrontan y levantan una nueva construcción basada en la crítica de las tradiciones nominales de construcción y la llegada del reino de Dios que se establece en actos, en vidas de solidaridad, de compasión, de amor. Jesús es un referente, Jesús es un símbolo de la deconstrucción y de la construcción del reino de Dios en el movimiento que lo seguía, en los hombres y las mujeres que le seguían, que escuchaban sus enseñanzas y que intentaban vivir esas enseñanzas que él enseñaba. Ella es Noa Alarcón, es de Madrid, España. Es escritora y traductora especializada en teología y ciencias bíblicas, realizó estudios de filología hispánica y hebrea y trabaja en el equipo de traducción al español de Christianity Today. Lleva desde 2009 publicando artículos de pensamiento teológico en Protestante Digital y Lupa Protestante, entre otros. Desde hace un año tiene una serie de podcasts sobre fe y espiritualidad, La Higuera y El Camino. Definitivamente alguien a quien hay que prestarle atención, pararle bolas, como decimos coloquialmente, toscamente aquí en Colombia, alguien a quien hay que seguir, alguien a quien hay que leer, alguien a quien hay que escuchar con constancia, alguien que nos está brindando un montón de herramientas para la reflexión de la fe desde el amor al prójimo, desde el amor propio, desde el amor a Dios. Espero que les haya gustado mucho esta nueva sección. Me cuentan en los comentarios qué tal. Me cuentan en los comentarios si hay algún artículo que quieran que revisemos, que leamos, que reflexionemos. Y nada, qué genial tenerlas. Gracias por haber estado por aquí. Mucha alegría. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.